¿Te has preguntado alguna vez si la vida realmente termina a los 70 o si apenas está comenzando un nuevo capítulo lleno de propósito? Muchos creen que al llegar a esta edad, solo queda mirar atrás, descansar y esperar. Pero la Biblia nos muestra una verdad diferente, una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva sobre los años dorados. Salmo 92, versículo 14, nos dice: En la vejez seguirán dando fruto, se mantendrán frescos y lozanos. Esta no es solo una bonita frase de consuelo, es una promesa divina, un plan establecido por Dios mismo para cada uno de nosotros. Mientras el mundo te dice que es tiempo de retirarte, de hacerte a un lado, Dios te está llamando a una nueva temporada de fruto y propósito. Hoy descubrirás por qué los años después de los 70 pueden ser los más significativos de toda tu vida, si entiendes el propósito que Dios tiene para esta etapa. Verás cómo hombres y mujeres han encontrado un llamado renovado, una pasión más intensa y un impacto más profundo precisamente cuando el mundo les decía que ya era demasiado tarde. Y especialmente, exploraremos las enseñanzas y el ejemplo de uno de los más grandes evangelistas de nuestro tiempo, quien demostró que la edad es solo un número cuando se trata de servir al propósito divino. ¿Estás listo para descubrir cómo tu vida, después de los 70, puede ser mucho más de lo que jamás imaginaste? ¿Preparado para ver cómo lo que parece el atardecer de tu vida puede convertirse en el amanecer de tu mayor propósito? Entonces acompáñame en este viaje de descubrimiento que puede cambiar para siempre la forma en que ves cada día que Dios te regala después de los 70. Vivimos en una sociedad que venera la juventud como si fuera el único tiempo valioso de la vida. Los medios, la publicidad, incluso nuestras conversaciones cotidianas parecen sugerir que después de cierta edad, la relevancia disminuye, las oportunidades se acaban y el propósito se desvanece. Te miran diferente, te hablan diferente, incluso tú mismo puedes comenzar a verte diferente, como si de pronto hubieras cruzado una línea invisible que te convierte en menos valioso, menos capaz, menos necesario. Estadísticas recientes muestran que la expectativa de vida ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay más de 700 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, y esta cifra se duplicará para el año 2050. Lo que antes era considerado el final de la vida, ahora puede ser apenas el comienzo de una nueva etapa que puede durar 2 o 3 décadas más. Pero a pesar de estos datos, nuestra cultura sigue perpetuando mitos y estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Ya es tarde para empezar algo nuevo. A tu edad es mejor no arriesgarse. Es tiempo de descansar y dejar que los jóvenes tomen la posta. ¿Te suenan familiares estas frases? Son muros invisibles que la sociedad construye alrededor de los adultos mayores, limitando sus horizontes, apagando sus sueños, robándoles el propósito que Dios todavía tiene para ellos. Pero la Biblia presenta una perspectiva completamente diferente. En Proverbios 16, versículo 31, leemos: Las canas son corona de honra, se hallan en el camino de la justicia. Para Dios, la edad avanzada no es un tiempo de relegamiento, sino de honor, no de descarte, sino de coronación. Cada arruga, cada cana, cada año vivido, no es una pérdida sino una ganancia, un tesoro de experiencia, sabiduría y potencial que el mundo necesita desesperadamente. Pocos ejemplos ilustran mejor esta verdad que la vida de Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX. Cuando cumplió 70 años en 1988, muchos habrían esperado que se retirara, que dejara el ministerio y se dedicara a descansar después de décadas de intensa labor evangélica. Después de todo,
Ya había predicado a millones de personas en todo el mundo. Había aconsejado a presidentes, había escrito libros bestseller y había construido organizaciones ministeriales que continuarían su legado. Pero Billy Graham entendía algo fundamental, que el llamado de Dios no tiene fecha de caducidad. En lugar de retirarse, reenfocó su ministerio, adaptó su mensaje y sus métodos a los tiempos cambiantes, sin comprometer nunca la esencia del Evangelio. Entre los 70 y 95 años, Billy Graham escribió más de 10 libros, incluidos bestsellers como Nearing Home, Llegando a casa, específicamente sobre el envejecer con propósito. Continuó realizando cruzadas evangelísticas masivas, incluyendo su histórica visita a Corea del Norte en 1992 y su última gran cruzada en Nueva York en el año 2005, cuando tenía 86 años. «Dios no te jubila», dijo Billy Graham en una entrevista a los 80 años. «Mientras tengas aliento, tienes un llamado». Esta profunda convicción se basaba no solo en su experiencia personal, sino en numerosos ejemplos bíblicos de personas que recibieron o continuaron su llamado divino en la vejez. Pensemos en Moisés, quien a los 80 años estaba cómodamente establecido como pastor en Madián después de haber huido de Egipto. Humanamente hablando, su tiempo había pasado, sus oportunidades se habían esfumado, su propósito parecía haberse desvanecido. Pero fue precisamente a esa edad cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente para la misión más importante de su vida: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés intentó excusarse, señalando su edad y sus limitaciones, pero Dios no aceptó esas excusas. Y Deuteronomio 34, versículo 7, nos revela algo asombroso. Tenía Moisés 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron ni perdió su vigor. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Moisés comenzó su ministerio más significativo a los 80 años y continuó por otros 40 años con fuerza y vitalidad. Los años que el mundo habría descartado fueron precisamente los años de su mayor impacto. O consideremos a Abraham, quien a los 75 años recibió el llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela. A los 100 años tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. La mayoría de nosotros a esa edad estaríamos pensando en quedarnos quietos, en aferrarnos a lo conocido, en evitar cualquier cambio o desafío. Pero Abraham demostró que la edad no es un obstáculo para obedecer a Dios, para tomar riesgos, para embarcarse en nuevas aventuras cuando es Dios quien llama. Y no olvidemos a Caleb, quien a los 85 años se presentó ante Josué para reclamar su herencia, declarando: «Hoy tengo 85 años, y me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a explorar la tierra. Como era mi fuerza entonces, así es ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar». ¡Qué testimonio! A los 85 años, Caleb no estaba pensando en retirarse, sino en conquistar, no en descansar, sino en luchar, no en evitar desafíos, sino en enfrentarlos con la misma pasión y energía que tenía 40 años antes. Es como un árbol frutal que ha pasado por muchas estaciones. Los primeros años produce poco fruto mientras crece y desarrolla sus raíces. En su edad media produce abundantemente. Pero hay ciertas variedades de árboles que en su madurez avanzada producen los frutos más dulces, más nutritivos y más abundantes. ¿Por qué? Porque sus raíces han profundizado lo suficiente para extraer nutrientes que los árboles más jóvenes no pueden alcanzar. Sus ramas han sido podadas por las tormentas de la vida, permitiendo que toda su energía se concentre en lo que realmente importa: dar fruto. Así es la vida después de los 70, cuando se entiende desde la perspectiva divina. Es un tiempo de fruto excepcional, no a pesar de la edad, sino precisamente
gracias a ella. Es un tiempo en que puedes ofrecer al mundo algo que nadie más puede dar. La combinación única de tus dones naturales, tu experiencia acumulada, tu sabiduría destilada a través de décadas de caminar con Dios y tu perspectiva refinada por las alegrías y los dolores de una vida plena. Job 12, versículo 12, lo resume perfectamente. En los ancianos está la sabiduría y en la larga edad la inteligencia. La sabiduría que has acumulado a lo largo de los años no es solo para tu beneficio personal. Es un recurso que Dios quiere utilizar para bendecir a otros, para guiar a las generaciones más jóvenes, para resolver problemas que requieren más que conocimiento técnico o energía juvenil. Requieren la profunda comprensión que solo viene con el tiempo. Tu testimonio tiene ahora un peso que no tenía antes. Cuando un joven habla de la fidelidad de Dios, está expresando su fe y su esperanza. Pero cuando alguien que ha caminado con Dios por 7 u 8 décadas testifica de su fidelidad, está compartiendo una certeza probada por el tiempo, una confianza forjada en el crisol de innumerables pruebas y victorias. Tu testimonio a los 70, 80 o 90 años tiene un poder único para fortalecer la fe de quienes te rodean. Además, a esta edad, disfrutas de una libertad que no tenías antes. Ya no estás tan preocupado por impresionar a los demás, por avanzar en una carrera, por acumular posesiones o por cumplir con expectativas sociales. Puedes enfocarte en lo que realmente importa, en lo que permanecerá por la eternidad. Como dijo Billy Graham, cuando eres joven perteneces a ti mismo. Cuando eres adulto perteneces a tu trabajo. Cuando envejeces, puedes pertenecer completamente a Dios. Esta libertad te permite hablar con una sinceridad y una valentía que tal vez no tenías antes. Ya no tienes tanto que perder, no tienes que proteger una imagen, no tienes que preocuparte tanto por el qué dirán. Puedes ser más auténtico, más directo, más fiel a tus convicciones. Y el mundo necesita desesperadamente esa voz clara y sin compromisos, especialmente en tiempos donde las verdades absolutas son cada vez más relativizadas. La edad avanzada también te brinda una perspectiva única sobre la vida. Has visto cambiar el mundo, has vivido diferentes épocas, has experimentado altibajos personales y colectivos. Puedes ver patrones que los más jóvenes aún no detectan. Puedes reconocer ciclos que se repiten. Puedes distinguir lo pasajero de lo permanente, lo superficial de lo profundo. Esta perspectiva es un tesoro invaluable en un mundo que vive atrapado en el momento presente, obsesionado con lo inmediato y a menudo ignorante de las lecciones de la historia. Billy Graham, en sus últimos años, a menudo comentaba cómo su perspectiva de la vida, la muerte y la eternidad se había transformado con la edad. A medida que envejezco, escribió, la muerte parece menos aterradora. No porque sea valiente, sino porque he visto la fidelidad de Dios una y otra vez, y sé que su promesa de estar conmigo hasta el final es verdadera. Esta perspectiva serena sobre la vida y la muerte es un don precioso que puedes compartir con un mundo ansioso y temeroso. La pregunta clave no es si hay vida después de los 70, sino qué tipo de vida quieres vivir en esta etapa. ¿Seguirás el guión que la sociedad ha escrito para ti? ¿Un guión de retirada, de irrelevancia, de mera supervivencia? ¿O elegirás abrazar el propósito que Dios tiene para ti, un propósito que podría hacer que estos años sean los más significativos y fructíferos de toda tu vida? Piensa por un momento. ¿Qué estás haciendo con el regalo del tiempo que Dios te ha dado después de los 70? ¿Estás viviendo como si tu misión estuviera completa? ¿O estás preguntando cada día, Señor, ¿qué quieres que haga hoy con las habilidades, experiencias y relaciones que me has dado? Reflexiona sobre los dones únicos que tienes ahora, precisamente por tu edad.
¿Los estás viendo como ventajas o como limitaciones? ¿Estás utilizándolos para bendecir a otros, para contribuir al reino de Dios, para dejar un legado significativo? Y si te sientes inadecuado, limitado, o piensas que ya es demasiado tarde para comenzar algo nuevo o hacer una diferencia significativa, recuerda las palabras que Billy Graham compartió repetidamente en sus sermones. No es lo que somos, sino a quién pertenecemos lo que importa. Tu efectividad no depende de tu fuerza, tu energía o tus capacidades, sino de tu disponibilidad para ser usado por Dios, quien especializa en hacer cosas extraordinarias a través de personas comunes que simplemente dicen sí a su llamado. Ahora, permíteme compartirte 5 principios que Billy Graham aplicó en su propia vida para vivir plenamente después de los 70. Principios basados no solo en su experiencia personal, sino fundamentados en verdades bíblicas eternas. El primer principio es mantener la conexión con Dios como prioridad absoluta. A medida que envejecemos, podemos enfrentar cambios en nuestras rutinas, en nuestras capacidades físicas, en nuestras responsabilidades. Pero una cosa debe permanecer constante: nuestra relación diaria con Dios a través de la oración y la palabra. Billy Graham era conocido por su disciplina de devocional diario, incluso en sus últimos años, cuando su salud estaba deteriorada. Entendía que esta conexión no era solo una práctica religiosa, sino la fuente misma de su vitalidad espiritual. Mi tiempo con Dios cada mañana, confesó en una entrevista a los 90 años, ya no es solo una parte de mi día, es la esencia misma que da sentido a todo lo demás. Este hábito, cultivado a lo largo de décadas, se volvió aún más significativo en sus años finales, cuando las limitaciones físicas a veces lo confinaban a su hogar. En lugar de ver estas limitaciones como obstáculos para su ministerio, las transformó en oportunidades para profundizar en la intimidad con Dios. Salmo 71, versículos 17 y 18, parece haber sido una oración constante en su corazón. Desde mi juventud, oh Dios, me has enseñado, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Esta conexión ininterrumpida con Dios no solo le daba consuelo personal, sino también la autoridad espiritual que caracterizaba su predicación hasta el final. Para ti, mantener esta conexión puede significar adaptar tus prácticas devocionales a tus circunstancias actuales. Tal vez ya no puedas arrodillarte como antes, tal vez necesites letra más grande para leer la Biblia, tal vez debas ajustar los horarios según tu energía. Pero lo importante es la constancia, la intencionalidad, el hambre genuina de la presencia de Dios. Esta conexión no solo te sostendrá en los inevitables desafíos de la edad avanzada, sino que será la base de todo el fruto que Dios quiere producir a través de ti en esta etapa. El segundo principio es adaptarse sin comprometer convicciones fundamentales. Billy Graham fue un maestro en este arte. A lo largo de su ministerio, especialmente en sus últimos años, constantemente adaptaba sus métodos para alcanzar a las nuevas generaciones sin diluir jamás el mensaje del Evangelio. En los años 90, cuando ya pasaba de los 70, abrazó las nuevas tecnologías para transmitir sus cruzadas globalmente. Simplificó su predicación para una generación con menor atención bíblica. Abordó temas contemporáneos que no habían existido en sus primeros años de ministerio. Sin embargo, como él mismo dijo, los tiempos cambian, las culturas cambian, las modas cambian, pero los problemas básicos del corazón humano no cambian, y el Evangelio que responde a esos problemas tampoco cambia. Esta convicción le permitió mantenerse relevante sin sacrificar la verdad, conectar con las nuevas generaciones
sin abandonar los principios eternos que siempre habían guiado su ministerio. A los 76 años, en 1995, Billy Graham lanzó su ministerio en Internet, algo revolucionario para alguien de su generación. Cuando le preguntaron por qué un hombre de su edad se involucraba en una tecnología tan nueva, respondió: «Usaremos cualquier medio para alcanzar a las personas con el mensaje de Cristo. Pablo usó los caminos romanos y las cartas. Nosotros usaremos las autopistas digitales y el correo electrónico. Este principio es vital para cualquiera después de los 70. El mundo cambia rápidamente y puedes sentirte tentado a aferrarte obstinadamente a formas del pasado, o por el contrario, a abandonar convicciones profundas para mantenerte al día. El desafío es discernir entre los métodos que pueden y deben adaptarse y los principios que deben permanecer firmes. La flexibilidad no es señal de debilidad, sino de fortaleza cuando está anclada en convicciones inamovibles. El tercer principio es invertir en tu legado espiritual. Billy Graham entendía que lo que hacía después de los 70 no era solo para el presente, sino una inversión en las generaciones futuras. Dedicó más tiempo a escribir libros que seguirían hablando después de su partida. Invirtió en mentorear a jóvenes evangelistas que continuarían el trabajo cuando él ya no estuviera. Se enfocó en desarrollar instituciones y recursos que perpetuarían los valores y la visión que había promovido toda su vida. En uno de sus últimos libros, Nearing Home, escribió: «La vida que hemos vivido no es solo para nosotros, es un legado para quienes nos siguen. El testimonio que dejamos detrás no es solo lo que decimos, sino cómo vivimos». Esta conciencia del legado no surgía de un deseo de inmortalidad personal, sino de una profunda preocupación por la continuidad de la fe y los valores cristianos en un mundo cada vez más secular. Tu legado no se trata necesariamente de grandes sumas de dinero o instituciones que lleven tu nombre. Se trata de las semillas de fe, esperanza y amor que plantas diariamente en las vidas que te rodean. Se trata de las historias que compartes, los valores que modelar, las lecciones que enseñas, a veces con palabras, pero más a menudo con el ejemplo silencioso de una vida vivida con integridad. Proverbios 13, versículo 22 dice: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos». Este legado transgeneracional no se limita a lo material. Incluye un patrimonio espiritual que puede impactar a personas que ni siquiera conocerás en esta vida. Las decisiones que tomas hoy, a los 70, 80 o 90 años, pueden tener repercusiones que se extiendan por décadas o incluso siglos. El cuarto principio es cultivar relaciones intergeneracionales. A diferencia de muchos líderes que se rodean principalmente de personas de su misma generación, Billy Graham mantuvo intencionalmente relaciones significativas con personas mucho más jóvenes que él. Esto no solo le permitió mantenerse conectado con las preocupaciones y el lenguaje de las nuevas generaciones, sino también cumplir el mandato bíblico de transmitir la sabiduría a los más jóvenes. Una de las grandes tragedias de nuestra cultura, observó, es la segregación por edad. Los jóvenes necesitan la sabiduría de los mayores y los mayores necesitan la energía y la frescura de los jóvenes. Esta convicción lo llevó a invertir tiempo en relaciones mentoread con evangelistas y líderes más jóvenes. Relaciones que enriquecieron no solo a aquellos que recibían su consejo, sino también a él mismo. En Tito 2, versículos 2 y 3, Pablo exhorta: «Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien». Este pasaje claramente indica que los creyentes de edad avanzada tienen una responsabilidad específica hacia las generaciones más jóvenes.
no solo como ejemplos, sino como maestros activos. Para ti, cultivar estas relaciones puede significar vencer ciertos obstáculos. Quizás te sientas intimidado por la brecha tecnológica o cultural, o temas ser percibido como obsoleto o irrelevante. Tal vez las limitaciones físicas o geográficas dificulten el contacto regular con personas más jóvenes. Pero buscar activamente estas conexiones, ya sea en tu familia, tu iglesia o tu comunidad, puede ser una de las inversiones más significativas que hagas en esta etapa de tu vida. El quinto principio es aceptar las limitaciones con gracia y dignidad. Billy Graham enfrentó numerosos desafíos de salud en sus últimos años, incluyendo la enfermedad de Parkinson, problemas de visión, audición y movilidad. Pero lo que impresionaba a quienes lo conocían era la forma en que manejaba estas limitaciones, sin negación, sin amargura, sin autocompasión, pero también sin rendirse a ellas. Ruth Graham, su esposa por más de 60 años, comentó una vez: Billy no habla mucho de sus limitaciones, simplemente adapta su vida a ellas y sigue adelante. Esta actitud le permitió mantenerse activo y fructífero mucho más allá de lo que sus circunstancias físicas parecían permitir. No pretendía ser más joven de lo que era, no se disculpaba por sus limitaciones, pero tampoco las usaba como excusa para retirarse del propósito que Dios tenía para él. Segunda a los Corintios 4, versículos 16 y 17, parece resumir perfectamente su actitud. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aceptar las limitaciones con gracia significa reconocerlas honestamente, adaptarse creativamente y continuar avanzando con los recursos que aún tienes. Significa comprender que tu valor no está en lo que puedes hacer, sino en quién eres en Cristo. Significa reconocer que incluso tus limitaciones pueden ser utilizadas por Dios para su gloria, a veces de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos después de los 70 es el aislamiento social. A medida que los amigos y seres queridos parten, que la movilidad se reduce, que los roles sociales cambian, es fácil encontrarse cada vez más solo. Esta soledad no es solo incómoda emocionalmente. Estudios médicos han demostrado que tiene efectos negativos tangibles en la salud física y mental. Billy Graham entendía este peligro, especialmente después de la muerte de su esposa Ruth en 2007. Aunque su familia estaba cerca, experimentó la soledad que viene con la pérdida de compañeros de toda la vida y la imposibilidad de participar en muchas actividades que antes disfrutaba. Sin embargo, encontró formas de combatir este aislamiento, manteniendo conexiones significativas a pesar de sus limitaciones físicas. La soledad es el problema que nadie ve, escribió, porque aquellos que la sufren a menudo permanecen invisibles. Esta conciencia lo llevó a hablar abiertamente sobre el tema, alentando a las iglesias a desarrollar ministerios específicos para los adultos mayores, y animando a las personas de todas las edades a incluir intencionalmente a los ancianos en sus vidas. El antídoto bíblico para el aislamiento es la comunidad. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este mandato no tiene fecha de expiración. Aplica tanto a los 20 como a los 90 años. Para ti, combatir el aislamiento puede requerir esfuerzo intencional. Tal vez necesites pedir ayuda con el transporte para asistir a eventos. Quizás debas aprender a usar tecnologías como videollamadas para mantenerte conectado con familiares distantes.
Posiblemente necesites tomar la iniciativa para invitar a otros a tu hogar cuando ya no puedas salir fácilmente. El esfuerzo vale la pena, porque la comunidad no es un lujo opcional, sino una necesidad espiritual. Otro desafío significativo es mantener la relevancia en un mundo que cambia rápidamente. Puede ser tentador retirarse a un rincón cómodo donde todo es familiar, donde nada desafía tus ideas establecidas o tus formas acostumbradas de hacer las cosas. Pero esta es precisamente la actitud que puede hacerte irrelevante, no solo para el mundo en general, sino incluso para tu propia familia. Billy Graham trabajó incansablemente para entender los cambios culturales que ocurrían a su alrededor. A los 80 años, seguía leyendo vorazmente no solo literatura cristiana tradicional, sino también obras seculares que le ayudaban a comprender las corrientes de pensamiento contemporáneas. Escuchaba a sus nietos y a otros jóvenes, no solo para conectar personalmente, sino para captar sus perspectivas y preocupaciones. No podemos comunicar eficazmente el Evangelio eterno, decía, si no entendemos las preguntas cambiantes que la gente está haciendo. Esta convicción lo mantuvo intelectual y espiritualmente activo, constantemente aprendiendo, adaptándose, creciendo. Para ti, mantener la relevancia significa resistir la tentación de vivir exclusivamente en el pasado. Significa estar dispuesto a aprender cosas nuevas, a escuchar perspectivas diferentes, a entender los cambios que están ocurriendo en el mundo, sin necesariamente comprometer tus valores fundamentales. Significa hacer preguntas genuinas, en lugar de asumir que ya tienes todas las respuestas. Significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando nuevas evidencias lo justifiquen. Primera de Pedro 3, versículo 15, nos instruye: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para estar siempre preparados, necesitamos entender no solo lo que creemos, sino también el contexto en el que estamos comunicando esas creencias. Esto requiere un compromiso continuo con el aprendizaje y el crecimiento, sin importar la edad. Quizás el desafío más sutil pero pernicioso es lo que podríamos llamar el retiro espiritual. No me refiero al retiro oficial de un cargo o función específica, sino a esa actitud interna que dice: ya he hecho mi parte. Ahora es tiempo de que otros hagan la suya. Esta mentalidad asume que el servicio a Dios es como una carrera profesional de la que eventualmente te jubilad, en lugar de un llamado que dura toda la vida. Billy Graham nunca adoptó esta postura. Aunque se retiró oficialmente de las grandes cruzadas evangelísticas a los 87 años debido a limitaciones físicas, nunca consideró que su ministerio había terminado. Simplemente tomó nuevas formas: escribir, aconsejar a líderes más jóvenes, orar intercesoriamente, dar testimonio a través de su forma de enfrentar el envejecimiento y la enfermedad. Dios no nos da una hoja de vida espiritual con fecha de jubilación, afirmó en sus últimos años. Su llamado en nuestras vidas permanece hasta que nos llama a casa. Esta convicción lo mantuvo espiritualmente alerta y comprometido incluso cuando su energía física disminuía considerablemente. El apóstol Pablo expresó una actitud similar cuando escribió en Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que la obra de Dios en nosotros continúa hasta el final, y por lo tanto, nuestra participación en su obra también debe continuar. Para ti, resistir la mentalidad del retiro espiritual significa mantenerte abierto a nuevas asignaciones divinas, adaptadas a tu etapa actual de vida. Significa preguntarte regularmente: ¿qué está haciendo Dios a mi alrededor y cómo puedo ser parte de ello? Significa recordar que mientras tengas aliento,
tienes un propósito, un ministerio, una contribución única que hacer al reino de Dios. Es como un faro que brilla más fuerte precisamente cuando la tormenta es más oscura. Durante el día, con buen tiempo, un faro apenas se nota, pero en la noche, en medio de la tempestad, cuando los marineros están desorientados y temerosos, la luz constante y confiable del faro se vuelve literalmente un salvavidas. De manera similar, el testimonio de una persona mayor que mantiene su fe, su alegría y su propósito en medio de las tormentas de la vida, la enfermedad, la pérdida, el dolor, la incertidumbre, brilla con un resplandor particularmente poderoso. Después de los 70 años, se abre ante ti un ministerio único, uno para el cual has sido específicamente preparado a lo largo de toda tu vida. No es un ministerio de segunda categoría, ni una versión disminuida de lo que hacías antes. Es un llamado distinto, con oportunidades y responsabilidades particulares que solo alguien de tu edad y experiencia puede cumplir efectivamente. Billy Graham comprendía profundamente esta verdad. A medida que su capacidad para viajar y predicar en grandes estadios disminuía, no se lamentaba por lo que ya no podía hacer, sino que abrazaba con entusiasmo lo que sí podía hacer. Y descubrió que algunas de sus contribuciones más significativas ocurrieron precisamente en esta etapa de su vida. Uno de los ministerios más poderosos disponibles después de los 70 es el ministerio de la oración intercesora. La intercesión no es simplemente una actividad para quienes ya no pueden hacer trabajo real. Es en sí misma una labor espiritual de inmensa importancia. Billy Graham dedicaba horas cada día a la oración en sus últimos años, intercediendo por líderes mundiales, por la iglesia global, por su familia, por las necesidades que llegaban a su atención a través de cartas y mensajes. La batalla más importante se libra de rodillas, solía decir, y añadía, ahora que mi cuerpo ya no me permite estar en el frente de batalla predicando, puedo estar en la sala de guerra orando. Esta perspectiva transformó lo que podría haberse visto como una limitación en una poderosa oportunidad de ministerio. La Biblia está llena de ejemplos que subrayan la importancia de la intercesión. Santiago 5, versículo 16, nos asegura que la oración eficaz del justo puede mucho. Primera a Timoteo 2, versículos 1 y 2 exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estos pasajes no especifican que la oración sea responsabilidad exclusiva de cierto grupo de edad, pero hay algo especialmente poderoso en la intercesión que viene de alguien que ha caminado con Dios por muchas décadas. Tu experiencia de vida, tu conocimiento de la palabra, tu comprensión de las debilidades humanas y de la fidelidad divina dan a tus oraciones una profundidad y una autoridad espiritual particulares. Las horas que ahora puedes dedicar a la oración, liberado tal vez de las presiones laborales y familiares que antes ocupaban tu tiempo, pueden tener un impacto que trasciende fronteras y generaciones. ¿Has considerado la posibilidad de desarrollar un ministerio de intercesión intencional y estructurado? Podrías crear listas de oración específicas para tu iglesia, para misioneros, para situaciones globales, para tu vecindario, para tu familia extendida. Podrías formar o unirte a un grupo de intercesores de tu edad que se reúnan regular o virtualmente para orar por necesidades específicas. Podrías adoptar a familias jóvenes de tu congregación, comprometiéndote a orar diariamente por ellas y sus hijos. Billy Graham mantenía una libreta especial donde anotaba necesidades de oración, nombres de personas, situaciones mundiales que requerían intervención divina. Repasaba esta lista diariamente, actualizándola regularmente.
Esta práctica disciplinada transformó momentos que podrían haber sido de soledad o inutilidad en tiempos de poderoso ministerio y propósito. Otro ministerio único disponible después de los 70 es el de la mentoría espiritual. Tu combinación de experiencia de vida, errores cometidos, lecciones aprendidas, victorias alcanzadas, fracasos superados y conocimiento acumulado es un recurso invaluable para las generaciones más jóvenes. No es algo que pueda enseñarse en un seminario o aprenderse de un libro. Es una sabiduría destilada a través del tiempo y la experiencia. Billy Graham, en sus últimos años, dedicó considerable energía a mentorear a jóvenes evangelistas y líderes cristianos. No se trataba de sesiones formales con agendas rígidas, sino de conversaciones profundas donde compartía no solo estrategias ministeriales, sino también luchas personales, errores que había cometido, lecciones que había aprendido demasiado tarde, perspectivas que solo el tiempo puede dar. El mayor regalo que puedo ofrecer a la próxima generación, dijo una vez, no es mi conocimiento teológico ni mis habilidades de predicación, sino las lecciones que he aprendido en mi propio caminar con Cristo, especialmente aquellas que aprendí a través del dolor y el fracaso. Proverbios 20, versículo 29, afirma: La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Esta hermosura o gloria de la edad avanzada no es simplemente decorativa, es funcional, tiene un propósito divino en la economía de Dios. Es un recurso que debe ser compartido, no guardado para uno mismo. Para desarrollar un ministerio de mentoría, no necesitas un título oficial ni una invitación formal. Puedes comenzar simplemente mostrando interés genuino en las personas más jóvenes que te rodean, escuchando atentamente sus luchas y sueños, ofreciendo sabiduría cuando sea apropiado, no en forma de sermones condescendientes, sino de historias personales e ideas para reflexionar. Puedes compartir no solo tus éxitos, sino también tus fracasos. No solo tus certezas, sino también tus dudas, y cómo las has manejado. Billy Graham solía invitar a jóvenes líderes a acompañarlo en sus viajes o a visitarlo en su hogar. Durante estas interacciones informales, impartía sabiduría no a través de lecciones estructuradas, sino de conversaciones honestas sobre la vida, el ministerio, la familia, las tentaciones, los desafíos culturales. Muchos de estos líderes, hoy en posiciones de influencia global, citan estas conversaciones como algunos de los momentos formativos más importantes de sus vidas. No subestimes el hambre de mentoría que existe entre las generaciones más jóvenes. En una era de relaciones superficiales y conocimiento fragmentado, hay un anhelo profundo de sabiduría auténtica, de guía genuina, de ejemplos vivientes de fe probada por el tiempo. Tú puedes ser esa voz sabia, ese faro confiable, ese testigo de la fidelidad de Dios a lo largo de las décadas. Un tercer ministerio especialmente adecuado para esta etapa de la vida es el ministerio del ejemplo viviente. Hay una diferencia fundamental entre hablar de la fidelidad de Dios y encarnarla después de 7 u 8 décadas de caminar con Él. Entre teorizar sobre cómo enfrentar el sufrimiento y demostrarlo en medio del dolor físico o la pérdida. Entre predicar sobre la paz de Dios y exhibirla cuando todo lo demás parece desmoronarse. En sus últimos años, cuando la enfermedad de Parkinson y otras dolencias limitaban severamente sus actividades, Billy Graham se convirtió en un poderoso testimonio de cómo enfrentar el envejecimiento, la enfermedad y la pérdida con dignidad, esperanza y propósito. No pretendía tener todas las respuestas ni negaba el dolor y las dificultades, pero la forma en que llevaba sus limitaciones, sin autocompasión pero con realismo, sin negación pero con esperanza, se convirtió en un sermón viviente más poderoso que muchas de sus predicaciones verbales. No temo a la muerte, declaró en una entrevista a los 90 años. He vivido mi vida,
He hecho lo mejor que he podido y estoy listo para ir a casa. Pero mientras esté aquí, quiero que mi vida siga glorificando a Cristo, incluso desde esta silla de ruedas. Esta actitud serena ante la muerte, esta combinación de realismo y esperanza, este enfoque en glorificar a Dios hasta el último aliento, es un testimonio que solo alguien en la última etapa de la vida puede ofrecer con tanta autenticidad. El apóstol Pablo escribió en 2 a Timoteo 4, versículos 6 y 7, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esta declaración tiene una fuerza particular precisamente porque viene de alguien al final de su vida terrenal, mirando hacia atrás con satisfacción y hacia adelante con esperanza. Tu ministerio del ejemplo viviente no requiere una plataforma pública ni una posición de liderazgo. Se desarrolla en las salas de espera de los hospitales, en las reuniones familiares, en los pasillos de la iglesia, en las conversaciones cotidianas donde demuestras paciencia en lugar de amargura, esperanza en lugar de desesperación, gratitud en lugar de quejas, generosidad en lugar de autoprotección. Los últimos años de la vida de Billy Graham estuvieron marcados por una humildad y una sencillez que contrastaban notablemente con su fama mundial. Aquellos que lo visitaban en su hogar en las montañas de Carolina del Norte encontraban no a una celebridad consciente de su estatus, sino a un hombre amable y humilde que parecía más interesado en ellos que en hablar de sus propios logros. Esta humildad genuina, esta ausencia de pretensión, esta capacidad de estar completamente presente con cada persona, era en sí misma un poderoso testimonio de una vida moldeada por décadas de caminar con Cristo. Hay muchas otras formas de ministerio que pueden florecer después de los 70. Algunos descubren dones creativos que nunca tuvieron tiempo de explorar. Escribir, pintar, componer música que exprese su fe y sus experiencias. Otros encuentran maneras de servir prácticamente dentro de sus limitaciones físicas. Hacer llamadas a personas confinadas en sus hogares, enviar notas de aliento, participar en proyectos de servicio adaptados a sus capacidades. Billy Graham, a pesar de sus limitaciones físicas, siguió escribiendo libros hasta bien entrados sus 80 años. Su libro Nearing Home, Llegando a casa, escrito a los 92 años, se convirtió en un bestseller y ha ayudado a innumerables personas a prepararse para la última etapa de la vida con dignidad y propósito. Este ministerio a través de la palabra escrita le permitió alcanzar a personas que nunca habría conocido personalmente y seguir influyendo en el mundo, mucho después de que su capacidad para viajar y hablar hubiera disminuido significativamente. Lo importante no es qué forma específica toma tu ministerio, sino que reconozcas que todavía tienes uno, que entiendas que Dios no ha terminado contigo, que aún tiene propósitos para ti cumplir, personas para que impactes, un testimonio único que quiere comunicar a través de ti específicamente en esta etapa de tu vida. Al mismo tiempo que descubres y desarrollas estos ministerios únicos, también es importante prepararte para la eternidad sin dejar de vivir plenamente el presente. Hay un equilibrio delicado que debe mantenerse. Por un lado, reconocer la realidad de la proximidad del cielo y prepararse apropiadamente para esa transición. Por otro, evitar una mentalidad que simplemente está esperando morir y deja de participar activamente en la vida que Dios todavía te está dando. Billy Graham modelaba este equilibrio de manera ejemplar. A medida que envejecía, hablaba cada vez más abierta y frecuentemente sobre el cielo. Pasaba tiempo estudiando lo que la Biblia enseña sobre la vida eterna, la resurrección, la nueva creación. Ponía en orden sus asuntos terrenales, hacía las paces con su pasado, se aseguraba de que su testimonio y su legado estuvieran intactos. Sin embargo, hasta sus últimos días,
Mantenía un vivo interés en los acontecimientos actuales, en las necesidades de las personas a su alrededor, en las oportunidades de servicio que aún tenía. Como dijo en una entrevista a los 95 años, «Espero ansiosamente el cielo, pero mientras esté aquí, quiero mantener mis ojos abiertos para ver qué quiere Dios que haga hoy». Segunda a los Corintios 4, versículos 16 al 18, parece haber sido un pasaje particularmente significativo para él en sus últimos años. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje articula perfectamente la tensión entre reconocer la realidad del deterioro físico, nuestro hombre exterior, se va desgastando, y al mismo tiempo experimentar una renovación interior continua. Entre aceptar las dificultades presentes y anticipar la gloria futura. Entre vivir en el mundo físico y visible, mientras se mantiene la mirada fija en las realidades eternas e invisibles. Esta perspectiva eterna no es una forma de escapismo espiritual ni una negación de la realidad presente. Por el contrario, es lo que da sentido y propósito a cada día que vivimos aquí. Saber que somos parte de una historia mucho más grande que nuestros pocos años en la tierra, que nuestras acciones tienen repercusiones eternas, que estamos siendo preparados para una existencia que trasciende infinitamente esta vida temporal, puede infundir incluso las tareas más mundanas y los días más difíciles con un significado profundo. Billy Graham a menudo comparaba la vida con una carrera, citando a Pablo en 1 a los Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y enfatizaba que la manera en que terminas la carrera es tan importante como la forma en que la comenzaste o la corriste en las etapas intermedias. El corredor que afloja el paso en la última vuelta, decía, desperdicia todo el esfuerzo que invirtió hasta ese punto. De manera similar, la forma en que vivimos nuestros últimos años puede confirmar o contradecir todo el testimonio de nuestra vida anterior. Esta analogía del corredor que termina con vigor es particularmente poderosa. Imagina un maratonista que ha corrido 25 de las 26 millas de la carrera. Está cansado, adolorido, ha superado numerosos obstáculos y dificultades. Sería comprensible si simplemente quisiera terminar de cualquier manera, arrastrándose si es necesario hasta la línea de meta. Pero los grandes corredores saben que la última milla, los últimos cientos de metros, son cruciales. A menudo es precisamente allí donde encuentran una reserva de energía que ni ellos mismos sabían que tenían. Es allí donde demuestran su verdadero carácter, su determinación, su compromiso con la excelencia hasta el final. Y es allí donde a menudo inspiran más a los espectadores, que admiran no solo su velocidad o resistencia, sino su determinación de terminar bien, con dignidad y propósito. De manera similar, la forma en que vives después de los 70, la actitud con la que enfrentas los desafíos inevitables de la edad avanzada, la forma en que manejas la disminución de ciertas capacidades mientras desarrollas otras, puede ser el testimonio más poderoso de toda tu vida. Puede ser la confirmación definitiva de la fe que has profesado, la prueba final de la realidad de tu relación con Dios. Billy Graham entendía que su testimonio en la vejez era una parte crucial de su mensaje general. Mi predicación durante décadas sería socavada, confesó, si en mis últimos años me volviera amargado, egocéntrico, temeroso o desesperanzado. Esta conciencia lo motivaba a abordar cada día,
incluso los más difíciles, como una oportunidad para seguir testificando de la verdad del Evangelio que había predicado toda su vida. Hay una dignidad especial, una belleza particular, en alguien que envejece con gracia, que acepta las limitaciones con serenidad, que mantiene la fe en medio de circunstancias que podrían justificar la desesperación. Este testimonio silencioso a menudo habla más fuerte que cualquier sermón, especialmente en una cultura que teme y niega el envejecimiento, que idolatra la juventud y la independencia, que ve poca o ninguna belleza o propósito en las limitaciones que inevitablemente acompañan a los años avanzados. Isaías 46, versículo 4, contiene una promesa particularmente reconfortante. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice, y yo los cuidaré, yo los sostendré y los libraré. Este versículo nos asegura que Dios no nos abandona cuando envejecemos, que su fidelidad no disminuye con nuestras fuerzas, que su propósito para nosotros continúa hasta nuestro último aliento. Billy Graham volvía constantemente a esta promesa en sus últimos años. En una entrevista realizada cuando tenía 93 años, comentó: Dios no nos ha prometido un camino fácil, pero sí ha prometido estar con nosotros, sostenernos y eventualmente llevarnos a casa. Esta certeza es lo que me permite enfrentar cada día con esperanza, sin importar cuán difícil pueda ser físicamente. Esta confianza en la fidelidad de Dios no es mera resignación pasiva ante el inevitable deterioro físico. Es una elección activa de confiar, de esperar, de mantener la perspectiva eterna, incluso cuando las circunstancias presentes parecen contradecir las promesas divinas. Es la decisión de ver las dificultades no como la última palabra, sino como parte de un proceso que eventualmente culminará en una gloria que sobrepasa toda comprensión. Prepararse para la eternidad, sin dejar de vivir el presente, también significa ocuparse de asuntos prácticos, que pueden hacer esa transición más serena, tanto para ti como para tus seres queridos. Billy Graham era muy intencional en este aspecto. Mucho antes de su muerte, había preparado su testamento, planificado su funeral, escrito cartas de despedida, puesto en orden sus finanzas y asuntos legales. No lo hizo por temor o ansiedad, sino por responsabilidad y consideración hacia quienes quedarían atrás. La muerte no debería sorprendernos como un ladrón en la noche, aconsejaba a las personas de su edad. Deberíamos prepararnos para ella no con temor, sino con previsión, no con ansiedad, sino con paz, sabiendo que es simplemente la puerta a una existencia mejor. Esta previsión práctica puede ser un acto de amor hacia tu familia, evitándoles decisiones difíciles y confusiones en momentos de dolor. Puede ser también una oportunidad para comunicar una última vez tus valores, tu fe, tus esperanzas para ellos. Algunos escriben cartas o graban mensajes para ser compartidos después de su partida. Otros preparan legados financieros o materiales que reflejan sus prioridades y convicciones. Otros simplemente se aseguran de que no haya asuntos pendientes, relaciones sin reconciliar, palabras importantes sin decir. Billy Graham fue muy intencional en la planificación de su propio funeral, asegurándose de que fuera un evento que glorificara a Cristo en lugar de celebrar sus propios logros. Dejó instrucciones específicas sobre los mensajes, la música, incluso el ataúd simple de madera construido por prisioneros. Quería que su funeral fuera su último sermón, un testimonio final del Evangelio que había predicado toda su vida. Pero mientras hacía estos preparativos prácticos, seguía plenamente comprometido con la vida diaria. Oraba fervientemente por su familia, por la Iglesia, por los líderes mundiales. Seguía interesado en acontecimientos actuales y en el bienestar de quienes lo rodeaban.
Continuaba escribiendo cuando podía, recibiendo visitas, ofreciendo consejo cuando se lo pedían. En otras palabras, vivía cada día con propósito, sabiendo que era tanto una preparación para la eternidad como una oportunidad para servir en el presente. Esta actitud está perfectamente alineada con la enseñanza de Jesús, quien nos exhorta en Mateo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No ignoramos el mañana, incluyendo la realidad eventual de nuestra partida de este mundo, pero tampoco permitimos que la preocupación por el futuro nos robe el propósito y la alegría del día presente. Quizás una de las formas más significativas en que Billy Graham vivía esta tensión entre prepararse para la eternidad y abrazar el presente era a través de la gratitud. Sus cuidadores y visitantes frecuentemente comentaban su actitud de agradecimiento constante, incluso en días de intenso dolor físico o limitaciones frustrantes. Agradecía por pequeños placeres, la vista desde su ventana, una visita breve, un recuerdo precioso, un momento de claridad mental, una oración respondida. Esta práctica de la gratitud no era simplemente una técnica psicológica para mantenerse positivo, era una disciplina espiritual profundamente arraigada en su comprensión teológica. La gratitud, escribió, es la antesala del cielo. Cuando aprendemos a dar gracias en todas las circunstancias, comenzamos a experimentar aquí y ahora algo de la alegría que será nuestra plenamente en la eternidad. Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 18, nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, dad gracias por todo, sino en todo, reconociendo que hay circunstancias dolorosas por las cuales no podemos sinceramente agradecer. Pero incluso en medio de esas circunstancias, siempre hay algo por lo que podemos expresar gratitud. Siempre hay evidencias de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Para ti, practicar la gratitud, después de los 70, puede ser una de las disciplinas espirituales más transformadoras y testimonios más poderosos. Puede cambiar fundamentalmente tu experiencia del envejecimiento, ayudándote a ver no solo lo que has perdido, sino también lo que aún tienes. No solo lo que ya no puedes hacer, sino lo que todavía puedes. No solo las puertas que se han cerrado, sino las que Dios está abriendo, específicamente en esta etapa de tu vida. Billy Graham a menudo contaba una anécdota sobre una visita que hizo a su mentor, el Dr. B. Raymond Edman, poco antes de la muerte de este último. Cuando Graham expresó su tristeza por las limitaciones físicas que Edman enfrentaba, el anciano educador sonrió y dijo: Recuerda, Billy, no son los años en tu vida lo que importa, sino la vida en tus años. Esta perspectiva, que la calidad y el propósito son más importantes que la cantidad y la actividad, se convirtió en un principio guía para Graham en sus propios años finales. A medida que te acercas al final de esta reflexión sobre la vida después de los 70, quizás sea útil sintetizar las perspectivas y principios que hemos explorado, basados tanto en las enseñanzas bíblicas como en el ejemplo de Billy Graham y otros que han recorrido este camino antes que tú. Primero, la vida después de los 70 no es un tiempo de retirada espiritual, sino de redefinición y redirección. No es el final de tu propósito, sino el comienzo de una nueva expresión de ese propósito, adaptada específicamente a esta etapa de tu vida. Como Billy Graham demostró a través de sus múltiples reinvenciones ministeriales en sus años posteriores, siempre hay nuevas formas de servir, nuevos campos para sembrar, nuevas personas para impactar. Segundo, las limitaciones de la edad no son obstáculos para el llamado divino, sino parte integral de ese llamado. Tus debilidades, tus enfermedades, tus restricciones no son impedimentos accidentales,
sino elementos que Dios intencionalmente incorpora en su plan para tu vida. Como Pablo aprendió según 2 Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tus limitaciones pueden ser precisamente los canales a través de los cuales el poder de Dios fluye más claramente. Tercero, tu testimonio en esta etapa puede ser más impactante que en cualquier momento anterior de tu vida. La forma en que enfrentas el dolor, las pérdidas, las decepciones, incluso la proximidad de la muerte, puede comunicar verdades sobre Dios y su fidelidad que ninguna predicación teórica podría jamás transmitir. Billy Graham entendía que su comportamiento en la vejez y la enfermedad sería el punto final de su mensaje, la prueba final de que realmente creía lo que había predicado durante décadas. Cuarto, la edad avanzada ofrece una libertad única que no está disponible en otras etapas de la vida. Libertad de muchas presiones y expectativas sociales, libertad de la necesidad de impresionar o complacer a otros, libertad para enfocarte en lo que realmente importa sin las distracciones que dominaban etapas anteriores. Billy Graham encontró en sus últimos años una libertad para simplificar, para concentrarse en lo esencial, para hablar con una claridad y una audacia que surgía de no tener nada que probar y nada que perder. Quinto, la preparación para la eternidad da propósito y significado al presente, no lo disminuye. Saber que cada día es un paso más hacia el hogar eterno no te hace menos comprometido con las responsabilidades y oportunidades de ese día, sino más. Como Billy Graham a menudo decía, el pensamiento de la eternidad no nos hace inútiles para el presente, sino más efectivos, porque ahora todo lo que hacemos lo vemos en su verdadero contexto y significado. Sexto, el mundo necesita desesperadamente la sabiduría, la perspectiva y el testimonio que solo pueden venir de aquellos que han caminado con Dios por muchas décadas. En una cultura obsesionada con la juventud, la novedad y el cambio constante, tu estabilidad, tu experiencia, tu conocimiento de la historia y tu testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo son recursos invaluables que no pueden ser reemplazados por la energía juvenil o la innovación tecnológica. Séptimo, la vida después de los 70 no es simplemente una espera pasiva del cielo, sino una preparación activa para él y un anticipo de él. Billy Graham veía sus últimos años no como un paréntesis insignificante, sino como la culminación de todo lo que había sido y hecho antes. El acto final de un drama que había estado desarrollándose a lo largo de toda su vida y que encontraría su resolución completa solo en la eternidad. La pregunta que ahora queda ante ti no es si hay vida después de los 70, claramente la hay, sino qué clase de vida elegirás vivir en estos años preciosos y llenos de propósito. ¿Adoptarás la narrativa cultural de la obsolescencia y la irrelevancia? ¿O aceptarás la visión bíblica de esta etapa como un tiempo de fruto único, de ministerio especial, de propósito divino específico? Billy Graham, en su libro Nearing Home, escribió estas palabras que sirven como un desafío y una invitación. La vejez no es para cobardes, lo admito. Pero este puede ser el periodo más significativo, más satisfactorio y más productivo de nuestras vidas. No desperdiciemos estos años dorados. En lugar de eso, veámoslos como parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Hoy estás en una encrucijada. Puedes elegir ver los años después de los 70 como un apéndice irrelevante, un tiempo de pérdida y disminución, una espera pasiva del fin inevitable. O puedes verlos como Dios los ve, una estación única de fruto, una oportunidad para un tipo de impacto que ninguna otra etapa de la vida puede ofrecer, un tiempo de preparación intencional para la eternidad mientras sigues abrazando plenamente el presente. ¿No sería honesto
pretender que esta etapa no trae desafíos significativos. El deterioro físico es real. La pérdida de seres queridos duele profundamente. Las limitaciones pueden ser frustrantes. La soledad a veces parece abrumadora. La sensación de que el mundo avanza sin ti puede ser desconcertante. Estos son aspectos genuinos de la experiencia de envejecer que no deben ser minimizados o espiritualizados superficialmente. Billy Graham enfrentó muchos de estos desafíos de manera muy personal. Perdió a su amada esposa Ruth después de casi 64 años de matrimonio. Experimentó la disminución de su movilidad, su visión, su audición. Conoció la frustración de ya no poder hacer muchas de las cosas que antes eran centrales en su ministerio y su identidad. Pasó por momentos de soledad y, según confesó en entrevistas, ocasionales episodios de depresión. Pero lo que distinguió su respuesta a estos desafíos no fue la ausencia de dolor o dificultad, sino su negativa a permitir que el dolor tuviera la última palabra, su determinación de encontrar propósito incluso en el sufrimiento. Su disposición a ser vulnerable y honesto acerca de sus luchas mientras seguía confiando en la bondad y la sabiduría de Dios. Su capacidad para ver más allá de las pérdidas hacia las oportunidades únicas que esta etapa presentaba.